Muy bien, buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de clases sincrónicas, siempre del curso de Teoría del Proceso. Escuchad un momentito que alguien plantee una pregunta. Al finalizar la clase, como siempre lo hacemos, vamos a habilitar ese espacio para poder responderles. En tanto, sus demás compañeros primero se conectan y segundo, pues nosotros tenemos la facilidad de poder avanzar con nuestro contenido de curso. Entonces, como siempre, les comparto por acá pantalla. Agradeceré en unos minutos me puedan ustedes confirmar si la ven y por favor le doy lectura al espacio que vamos a seguir analizando hoy, siempre con el título Derecho Procesal, Principios de Derecho Procesal. Ustedes tienen que tener a la vista el principio de oralidad, legalidad y de identidad del juzgador. Consulto, vemos esa diapositiva, por favor, al primero que me diga sí, los Sí, demás únicamente guardamos silencio. sí se ve. Sí, Lica, se ve. Muchas gracias. Bien, entonces continuamos. La clase pasada estuvimos analizando el principio de oralidad, nos quedamos analizando específicamente el principio de legalidad y pues hicimos referencia a algunos artículos de nuestra normativa constitucional y de la normativa de carácter orgánica, entiéndase de carácter ordinario. Entonces, por favor, siempre yo les pediría que tengamos a la mano nuestra Constitución Política de la República de Guatemala y también, por favor, nuestra ley del organismo judicial. Y bien, estuvimos analizando específicamente el principio de legalidad como uno de los principios importantes del derecho procesal, en tanto que el mismo de alguna manera condiciona a que cualquier actuación dentro de un proceso de carácter jurídico, pues debe estar sujeta a la ley. Es decir, debe estar consignado en ley, no solamente es texto permisivo sobre el cual se da la facultad para hacer o dejar de hacer una determinada conducta dentro de un juicio o dentro de un proceso jurídico, sino que también debe estar regulada la forma en la cual se debe hacer y de esa cuenta se debe respetar esa forma. En ese sentido, entonces, hablábamos acerca de ese principio, que es el principio de legalidad, como aquel que tiene un fundamento especial dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 5 y artículo 154. Entonces, para el efecto, yo quisiera, por favor, el primer compañero o compañera que empiece con la lectura, los demás guardamos silencio, pero quisiera que alguno de ustedes me pueda colaborar con darle lectura al artículo 5 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Yo, licenciada. Muchas gracias, compañera. ¿Cuál es su nombre? Zaida Mejía. Muchas gracias, Mayra. Bien, si me puede apoyar primero con el 5 y luego con el 154. Con mucho gusto. Zaida es mi nombre. Muy bien. El artículo 5, libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. Muchas gracias. Bien, quisiera acá hacer una pequeña pausa y gracias a la compañera que me está ayudando con la lectura. Pedirles, por favor, un subrayado especial sobre la primera parte de este artículo 5, ¿verdad? Que nos dice que toda persona puede realizar, puede hacer aquello que la ley no le prohíbe. ¿Qué tipos de personas existen en el mundo jurídico? Bueno, respondámonos o hagamos nuestra anotación. Tenemos personas individuales, que somos obviamente los seres humanos, que somos entes con ciertas responsabilidades y derechos, pero también tenemos personas jurídicas, que en tanto entendemos a las personas jurídicas como un colectivo de esas personas de carácter individual que pues se asocian, se reúnen para alcanzar un determinado fin, que el mismo puede ser lucrativo o no puede ser lucrativo, ¿verdad? Indistintamente de cuál sea el fin, esos son los dos tipos de personas que tenemos. Entonces, cuando hablamos de una persona, independientemente si es una persona
de carácter individual o de carácter colectivo, entendemos que cualquier actuación que realice dentro del marco jurídico, pues se aplica a todo aquello, o será legal, siempre y cuando la ley no lo prohíba. Mucho ojo, ¿verdad? Cuando hablamos de una persona, de un civil, de una persona jurídica, entendemos que la misma puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe. Mucho ojo, porque ahora vamos a encontrar una diferencia en el 154. Entonces, por favor, a la compañera que me está apoyando, el 154, le agradecería la lectura. Con mucho gusto. Función pública, sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los funcionarios y empleados públicos que están al servicio del Estado y no de partido político alguno. La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución. Muchas gracias, compañera, por su apoyo. Bien. Específicamente quisiera también que subrayemos o trabajemos el hecho de señalizar nuestra Constitución en el primer párrafo específicamente de este 154. ¿Por qué es tan importante? Porque, bueno, vemos dos aristas del principio de legalidad. En el artículo 5 nosotros vemos cómo la legalidad se aplica hacia una persona que no ejerce función pública, es decir, una persona individual o una persona jurídica. Sin embargo, tenemos otra arista, o bien otra cara del principio de legalidad, que es específicamente cuando abordamos a la persona en el ejercicio de una función pública. Y bien, cuando una persona ejerce función pública, es inherente a la misma entonces que la legalidad se aplica a que sus acciones, su actuar, debe ir con un estricto apego a la ley. Recordemos que el artículo 154 constitucional nos hace referencia a que específicamente hay una sujeción a la ley. ¿Qué entendemos por sujeción? Sujetarse, estar sujeto a la norma. Eso quiere decir que cualquier funcionario público, a diferencia de un ciudadano común que puede hacer cualquier cosa en tanto que la ley no lo prohíba, tenemos pues obviamente esos límites que nos da la sujeción a la ley. Y entonces, cuando hablamos de cualquier persona que ejerce función pública, pues únicamente puede hacer lo que la ley le permite. Así, la ley no prohíba alguna acción, no puede hacer algo que la ley no le permita, para lo cual pues debe estar debidamente facultado. Entonces, ¿por qué hacer estas dos diferencias en cómo se aplica el principio de legalidad dentro del papel de cada persona? En el entendido de que hacemos una referencia o hay una diferencia en tanto que la persona esté ejerciendo función pública o la persona esté como un civil cualquiera ejerciendo cualquier derecho o realizando cualquier conducta. ¿Por qué es tan importante? Porque, bueno, si regresamos a algunas clases atrás que ya hemos venido analizando, ustedes recordarán que dentro de un proceso de carácter jurídico intervienen no solamente las partes procesales, que ya hicimos esa diferenciación en el desarrollo de nuestro curso, sino que también hay sujetos procesales. ¿Eso qué quiere decir? Las partes procesales regularmente, siempre, van a ser personas individuales o personas jurídicas, es decir, civiles comunes, que necesitan el auxilio de la administración pública, en el entendido que hablamos del organismo judicial, obviamente del Poder Judicial, para poder resolver sus conflictos de cualquier índole, ¿verdad? Penal, civil, laboral. Entonces, ¿por qué es importante saber cuáles son las dos caras del principio de legalidad atendiendo a quién es cada persona? Bueno, porque dentro de un proceso jurídico, ustedes nunca saben cuándo van a ser parte, es decir, cuándo van a actuar como civiles, ejerciendo su derecho de acción y obviamente solicitando algún tipo de pretensión a un órgano jurisdiccional, o cuando ustedes van a estar en el ejercicio de su profesión interviniendo como sujeto procesal en su carácter de abogado o abogada. No sabemos quizá
algún día ustedes se encuentren también dentro de un proceso jurídico como un sujeto procesal, actuando en su calidad de juzgador o bien de secretario, de comisario, dentro de un órgano jurisdiccional. Entonces, la legalidad siempre va a existir, en el entendido que debemos tener presente en qué papel estamos nosotros, en qué papel estamos cada uno de nosotros ejerciendo o tomando en consideración el principio de legalidad. Entonces, si yo estoy como un sujeto procesal en mi carácter de abogado, entonces yo sé que debo estar sujeta, obviamente, a la ley y también debo estar sujeta también, de alguna manera, a aquellos criterios jurídicos que me permitan actuar. Si yo quizá esté en algún momento como parte dentro del proceso, bueno, todas mis conductas deberán ser analizadas desde esa perspectiva, desde la perspectiva de una persona o de un civil común, es decir, haciendo todo aquello que la ley no me prohíba. Pero ¿qué sucede si quizá en unos años ustedes o yo estemos dentro del organismo judicial ejerciendo la función propia que dan los órganos jurisdiccionales, valga la redundancia? Pues obviamente estaremos con una sujeción a la ley. Es decir, que únicamente podemos hacer lo que la ley nos permita. Así no nos prohíba hacer una acción. Entonces les pongo un ejemplo muy sencillo. Siempre desde la arista del principio de legalidad, atendiendo a un sujeto procesal, y vamos a tomar como referencia específicamente el ejemplo del juzgador. Bien, ¿qué sucede si un juzgador decide arbitrariamente, pues de alguna manera, obviar alguna fase del proceso? Entonces, deberíamos preguntarnos, ¿la ley se lo permite? Él quizá en su defensa pudiera alegar, bueno, la ley no me lo prohíbe tampoco, pero recordemos entonces que allí viene la aplicación del principio de legalidad y su fundamento constitucional, y existe por parte de aquellas personas que devengan un salario público en el ejercicio de esa función pública, pues obviamente una sujeción a la ley. Y eso ya puede interpretarse, si nos vamos más adelante, a un ámbito pues, penal, como un abuso de autoridad, que es un delito que está tipificado en el Código Penal y que, pues, valga la redundancia, se ha escuchado de una manera muy fuerte en los titulares de prensa y noticias en distintos casos, ¿verdad? Entonces, importante saber cuáles son las dos perspectivas del principio de legalidad. Claro, la esencia del principio de legalidad siempre va a ser tener fundamento de ley en las actuaciones. Claro, si soy civil, si soy una persona común, que solamente soy parte en un proceso, bueno, mis actuaciones obviamente deberán ser calificadas desde la perspectiva de, pues obviamente ese tema de permiso que nos da la ley y la prohibición que nos hace en algún momento. Si quizá estoy dentro del ámbito jurisdiccional ejerciendo función pública, pues la legalidad de mis actos se deberá calificar atendiendo a esa sujeción en la ley. Entonces, bien importante que no olvidemos. La esencia del principio de legalidad es siempre las actuaciones con fundamento legal. Diferencia entre arista o perspectiva de un común civil o de un sujeto procesal en el entendido de una función pública. Bueno, si ejercemos función pública estamos sujetos a la ley y solo podemos hacer lo que la ley nos permite. Si estamos desde una perspectiva civil común, es decir, como parte dentro del proceso, bueno, puedo hacer todo aquello que la ley no me prohíba, ¿verdad? Muy importante que no olvidemos estas dos diferencias. Entonces, encontramos el principio legal de legalidad regulado para los civiles, en nuestro artículo 5 de la Constitución, en tanto para la función pública o para quienes ejercemos función pública, en su artículo 154 de la Constitución. Muy importante, y agradezco a la compañera que nos apoyó con la lectura en la tarde de hoy. Bien, luego estamos con el principio de identidad del juzgador.
Entonces, por favor, aquí voy a pedir que alguien que no sea la compañera que nos ayudó hace un momento, sino otra persona, nos pueda apoyar con darle lectura al artículo 203 de la Constitución. Yo, licenciada. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Ari Valdés. Muchas gracias, Ari, muy amable. Artículo 203. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán presentar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y los jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Muchas gracias, compañera. Bien, este artículo lo vamos a analizar también más adelante atendiendo a nuestro programa de curso, pero quisiera hacer especial énfasis en la última parte de este artículo, el cual nos hace referencia a que existe una exclusividad por parte del organismo judicial para, de alguna manera, impartir justicia y también promover la ejecución de lo juzgado. ¿Y por qué es importante tomar como referencia o como base del principio de identidad del juzgador este espacio específico de la norma? Es sumamente importante, dadas las circunstancias, en tanto el principio de identidad del juzgador nos obliga a pensar y a observar en el ejercicio de nuestras actividades como futuros ustedes abogados o abogadas, especialmente en darnos cuenta que el juzgador siempre debe de identificarse, pero debemos tener un concepto claro de identificación. Y es que cuando hablamos de identificar, muchos creen que solamente es mostrarse en público, hablar en público, y no es necesariamente eso. Claro que son acciones que conlleva el hecho de identificarse, pero identificarse también lleva, o inmerso de alguna manera, ciertas características tales como, de alguna forma, tener algún tipo de individualización de ciertos caracteres. Es decir, siempre el juzgador debe identificarse o debe tener una identificación clara para saber qué asunto atiende, para saber en qué instancia está atendiendo, para saber específicamente en qué territorio tiene competencia. Entonces, cuando hablamos de la identificación del juzgador, no necesariamente hablamos de que el juzgador debe tener un gafete puesto, ¿verdad? Sino que hablamos específicamente de que cualquier órgano jurisdiccional, para emitir documentos, para hacer notificaciones, o bien para citar a cualquier persona como un llamamiento específico al proceso jurisdiccional, debe necesariamente presentarse o debe individualizar datos importantes que servirán a las partes o bien al abogado que se encuentre auxiliando como referencia para poder de alguna forma conocer ciertos asuntos. Entonces, por ejemplo, si alguno de ustedes nunca ha visto una notificación, es obviamente un documento en el cual se encuentra consignada pues un día, una hora, una fecha o cualquier circunstancia que se quiera poner de conocimiento de alguna de las partes dentro de un proceso jurisdiccional. Pero siempre ustedes van a buscar una identificación, algo que individualice de alguna forma cómo se llama el juzgado, qué ramo atiende, si es de primera o segunda instancia. Es decir, la identificación del juzgador no es necesariamente su nombre y su apellido, sino también el hecho de hacer público que
rama del derecho atiende en Guatemala, en este caso, pero también en qué instancia está atendiendo. Muchos van a preguntar qué es instancia, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de instancias, estamos haciendo referencia específicamente a esa fase que existe para poder conocer cualquier tipo de causa dentro del órgano jurisdiccional. Tenemos la primera instancia, que es el primer eslabón sobre el cual se conoce, se dicta sentencia sobre un determinado asunto, tema, puesto de conocimiento en un órgano jurisdiccional. Y luego tenemos una segunda instancia que conoce cualquier recurso, obviamente que se haya planteado en contra de una sentencia y determinado así atendiendo a la competencia de un ramo específico del derecho. Entonces, cuando hablamos de instancias, hacemos referencia a esos anillos sobre los cuales los órganos jurisdiccionales se organizan, que ya vamos a ver también esa organización del Poder Judicial, para poder conocer y determinar un orden. Recordemos que el proceso es necesariamente un conjunto de fases que están concatenadas, pero que de alguna manera establecen un orden y establecen fases a efecto de poder resolver un problema, un conflicto. Entonces, cada uno de esos anillos, cada una de esas fases del proceso, agotadas, pues constituyen una instancia. Y en muchas ocasiones se dicta sentencia, no se está conforme, se busca apelar las distintas resoluciones y entonces se eleva a un órgano jurisdiccional con carácter jerárquico mucho más alto para que conozca el planteamiento de las inconformidades dentro de una sentencia. Y en ese sentido, entonces encontramos ya la segunda instancia. Entonces, ¿por qué es importante que ustedes sepan eso? Porque dentro del principio de identidad del juzgador, entonces, si nosotros recibiéramos cualquier documento, cualquier citación para nuestros clientes, en donde se haga un llamamiento a cualquier tipo de audiencia, lo primero que debemos ver es que se cumpla con este principio de identidad del juzgador. Es decir, ¿quién es el juzgador? Bueno, estamos hablando entonces de, y les pongo un ejemplo que es lo primero que se me viene a la mente, juzgado de primera instancia de trabajo, ¿verdad? Entonces ya sabemos que hay una referencia a qué rama del derecho se dedica, cuál es su competencia, ¿verdad? Cuando hablamos de competencia, hablamos específicamente de los asuntos delimitados por la ley que cada órgano jurisdiccional debe atender. Entonces, cuando hacemos referencia al órgano jurisdiccional con el nombre de esa competencia, es decir, juzgado de primera instancia de trabajo, o bien si colocáramos juzgado pluripersonal, bueno, se está identificando como un juzgado que tiene más personas que resuelven. Cuando hablamos también, por ejemplo, de una primera o segunda instancia, ¿verdad? Pudiéramos saber si estamos específicamente ante una sentencia ya dictada y que se está buscando algún tipo de apelación o algún tipo de recurso para modificar esa resolución, pues entonces estamos en una segunda instancia. Pero si hablamos de una primera actuación, una demanda, una querella, entonces sabemos que estamos en una primera instancia. Si estamos en asuntos de una importancia un tanto menos relevante y con costos pues mucho más bajos, pudiéramos estar hablando de un juzgado de paz, por ejemplo. Eso es la organización del Poder Judicial que ya la vamos a ver en clases más adelante. Entonces, ¿cuál es la importancia o en qué radica el principio de identidad del juzgador? Específicamente, ¿cómo hace ese clic con el artículo 203 de la Constitución? Recordarán que hace un momento su compañera le dio lectura a la última parte, la cual hace referencia de esa exclusividad del organismo judicial para impartir justicia y promover la ejecución de lo juzgado. ¿Por qué es importante? Porque al tener esa competencia delegada por parte del Estado, el juzgador puede identificarse como un juzgador de carácter laboral, de carácter civil, de carácter penal, entre otros. Es decir,
en tanto la Constitución ya ha contemplado que es como exclusividad el ejercicio de esa actividad jurisdiccional propia de nuestros juzgados, entonces lo único que queda es que cada uno pueda identificarse. Entonces, ¿es legal o es ilegal recibir una notificación sin la identificación debida? Claro que es ilegal. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo uno de los principios de derecho procesal. Y porque obviamente ningún colega abogado va a saber ayudarle si dentro de una notificación no se hace referencia clara de la identificación del juzgado que conoce su problema, que conoce su expediente. Entonces, el principio de identidad del juzgador no solamente es nombre y apellido del juzgador, identificar va más allá. Identificar quiere decir individualizar datos relevantes del órgano jurisdiccional que servirán para dar a conocer la rama del derecho que atiende, la cuantía, entiéndase el nivel de plata circulante que puede litigarse en ese juzgado, y de alguna manera también conocer la competencia del mismo. Entonces, muy, muy importante. ¿Y cómo hace clic entonces con el 203 de la Constitución en la parte que ya hemos hablado, en esa referencia, en esa delegación que hace la Constitución exclusivamente en el Poder Judicial para impartir justicia y promover la ejecución de los juzgados? Mucho, mucho ojo, que eso lo vamos a ver más adelante. En tanto, en muchas ocasiones también se debe acudir a órganos jurisdiccionales para ejecutar sentencias. Pero bueno, eso será algo más adelante que estaremos analizando. Bien, continuando entonces, terminamos con los principios de derecho procesal, que para mí sí es bien importante que ustedes los hayan comprendido, porque de alguna manera estas son las bases para poder entender a todo el derecho procesal. Entonces, nuestro programa también nos lleva a estudiar a estas ramas del derecho procesal, cómo se divide de alguna manera el derecho procesal. Y entonces nos damos cuenta que tenemos distintas, doctrinariamente hablando, distintos análisis, y quisiera hacer entonces referencia a que el derecho procesal puede ramificarse atendiendo en un inicio al ámbito del derecho en que se aplica, es decir, a aquella rama del derecho que se conoce. Y ya lo hemos hablado, ¿verdad? El derecho procesal puede aplicarse en el ámbito administrativo, por ejemplo. Recordemos que cuando hablamos del ámbito administrativo estamos haciendo especialmente referencia a toda esa actividad que de alguna manera nos lleva inmersa la administración de un Estado, en el entendido que hablamos específicamente del Estado de Guatemala y hablamos también acerca de que el derecho administrativo deviene precisamente de esa actividad del organismo ejecutivo, del organismo legislativo y en alguna parte administrativa del organismo judicial, que obviamente no es un derecho que hoy por hoy esté totalmente escrito, sino que es una rama del derecho eventualmente, o pudiera decirse muy nueva, que de alguna manera se encuentra en desarrollo. Entonces, hablamos entonces que el derecho procesal no solamente se va a restringir a un derecho procesal con enfoque penal, por ejemplo. Es lo primero que pensamos. Escuchamos proceso y decimos problemas y pensamos cárcel, multas, y nos vamos por el ámbito penal, que no está mal, porque obviamente el derecho procesal tiene su mayor esplendor específicamente en los casos penales y civiles, pero también recordemos que el derecho procesal es universal, es decir, le da ese camino, esa dirección a las distintas ramas del derecho. Entonces, además del procesal administrativo, que es específicamente darle un proceso jurídico a aquella normativa o problemática que sea sometida a los órganos jurisdiccionales que devengan específicamente de problemas de la administración estatal, también tenemos el derecho procesal constitucional, y por allí recuerdo un poco, en algún momento estuvimos charlando con ustedes acerca de esa defensa de la Constitución. Y sí, precisamente en esta segregación, en esta ramificación que hacemos en este análisis doctrinario, que atendiendo específicamente al ámbito del derecho que conoce cada
ítems de los que estamos haciendo referencia, pues sí, hablamos acerca del derecho procesal, específicamente como esos pasos que nos da la normativa constitucional y ciertas leyes de carácter o con jerarquía constitucional para defender a la misma. Entonces, el derecho procesal constitucional también dicta o nos da ciertos pasos que deben cumplirse, que deben respetarse, ciertos límites también que deben respetarse para poder tener una respectiva constitución no solamente respetada, sino que inviolable. Hablamos también acerca del derecho procesal civil, se aplica muy especialmente para operativizar todas aquellas figuras de carácter civil que seguramente ustedes están viendo en su derecho civil 1. Por ejemplo, hablamos acerca de cómo puede darse ese proceso jurisdiccional, ese proceso jurídico, para materializar la institución jurídica, por ejemplo, del divorcio. La institución jurídica puede ser también de la adopción o distintas instituciones jurídicas que de alguna manera necesitan a ese vehículo que es el proceso jurídico para poderse realizar. Si hablando específicamente en el ámbito civil, nosotros quisiéramos hablar, por ejemplo, de los alimentos, que es otra figura jurídica que ustedes van a estudiar en su momento, cómo entonces nos da la vía procesal civil los pasos dentro de un proceso jurídico para poder alcanzar la determinación de los alimentos. Es decir, debemos agotar ciertas etapas en donde el juzgador conozca la condición económica, por ejemplo, de quien esté obligado a dar los alimentos, la condición civil y económica de quien esté solicitando. Obviamente también deberá dar espacio para ciertos descargos o presentación de ciertos medios de prueba y posteriormente resolver atendiendo a esa capacidad de pago que tenga quien esté obligado, pero también atendiendo a esos intereses especiales de cada población. Si hablamos de niños, por ejemplo, respetando ese interés superior del niño, que también es tan importante y que en muchas ocasiones se olvida. Entonces, sí es muy, muy importante que consideremos que cuando hablamos del ámbito civil, el derecho procesal es aún más importante. En el ámbito procesal penal, creo que está de más decirlo, pero es importante que tengamos contexto. Hablamos especialmente de esos procesos jurídicos que se plasman en la normativa, valga la redundancia, procesal penal, y que deben respetarse como mecanismo para poder determinar responsabilidades, para poder determinar de alguna manera ciertos castigos, porque recordemos que el Estado ejerce una función punitiva, específicamente en el desarrollo de los procesos jurídicos, es decir, no solamente determina a través de sus fases quién es culpable o quién es responsable de ciertas actuaciones, sino que también determina las consecuencias jurídicas, es decir, se determina, se concluye en una sentencia la cual debe llevar inmerso un castigo que puede ser subsanable quizá a través de la conmutación, a través del pago de ciertas cuestiones ante el organismo judicial, o bien que puede ser subsanado a través de una buena conducta en cierto tiempo, o que necesariamente deben inmerso el hecho de someter a alguien a prisión. Entonces, depende en muchas circunstancias de la participación en el delito, dependerá también en muchas ocasiones de la gravedad de la situación que sea puesta de conocimiento del órgano jurisdiccional, entre tantas circunstancias que pudieran interferir. Pero, valga la redundancia, o está de más decirlo, el ámbito penal es quien aún, a pesar, alrededor de todas estas ramas del derecho que hemos hablado, es quien más requiere el auxilio del derecho procesal, porque acá nos jugamos cosas mucho más serias que pueden verse en otras ramas del derecho, como lo es la libertad de la persona. Y bien, hablamos también del derecho procesal laboral. Y acá entonces hacemos una muy buena referencia también a que el proceso jurídico puede llevarnos a poder reclamar y determinar ciertos derechos de carácter laboral que pues
no está de más decirlo, ¿verdad? Pero que en nuestra sociedad, dadas las circunstancias, las diferencias sociales, económicas, en muchas ocasiones el trabajador pues desconoce sus derechos y pues debe acudir precisamente a tribunales de justicia para hacerlos valer frente a su patrono, ¿verdad? Que circunstancias también que pueden ser utilizadas por el patrono para también reclamar ciertos derechos hacia sus trabajadores. Entonces, lo que debemos tener presente es que independientemente del ámbito del derecho en el que se aplique el proceso es necesario para determinar un orden, pero también para determinar responsabilidades. Responsabilidades civiles, hablamos entonces posiblemente de una cuantía, de un pago o del cumplimiento de ciertas obligaciones. Del ámbito penal, hablamos ya de una determinación de culpa. Del ámbito laboral, que es hacer valer nuestros derechos de carácter laboral frente a aquellas entidades que los estén violentando. En el ámbito constitucional, el proceso jurídico para defender a la Constitución y para defender a aquellas instituciones constitucionales, valga la redundancia, que nuestro cuerpo normativo supremo pues regula. Y hablamos entonces del derecho procesal administrativo como esa rama del derecho que operativiza también aquellas acciones de carácter o que devienen específicamente de la administración del Estado y que pues necesitan ser resueltas de una manera ordenada y obviamente de una forma legal. Por ello también necesitan del proceso. Entonces, debemos tener presente que las ramas del derecho procesal se pueden entender dependiendo de la vista o del análisis del cual se realice. Y el que acabamos de finalizar es específicamente esa rama del derecho procesal que se realiza o que se ramifica a través de el análisis de ese ámbito del derecho en el cual se aplica. Es decir, dependiendo en qué ámbito del derecho yo aplico el proceso, así se ramifica, así se divide el derecho procesal. Pero no solamente la doctrina nos lleva a hablar acerca del ámbito del derecho sobre el cual estamos haciendo referencia, sino que también nos lleva a pensar o analizar sobre el objeto que regula. Es decir, el derecho procesal, además de analizarse desde la perspectiva del ámbito en el que se aplica, también vamos a ver qué objeto regula. Y recordemos que cuando hablamos de derecho, nosotros hacemos referencia específicamente a ese conjunto de normas, ese conjunto de principios, de doctrina, que regula, mucho ojo, que regula la conducta del hombre en sociedad. Bueno, entonces es inherente al derecho procesal regular algo. Y específicamente puede ser que tenga una regulación orgánica que da vida al derecho procesal orgánico o que tenga una regulación procesal funcional. Es decir, que en ese ámbito el derecho procesal se encuentre regulando ciertas funciones. Bien, acabo de ver la hora, ya estamos a 10 minutos de finalizar el horario, entonces me voy a quedar acá, voy a hacer especial énfasis la siguiente semana en ya esta explicación de estas ramas del derecho procesal. Y antes de que empecemos con el espacio de preguntas y respuestas, solo comentarle a la compañera que nos preguntó hace un momentito, me imagino que hay varios con esa misma duda, yo esperaría ya lo que resta de esta semana, yo ya les estaré cargando sus notas al sistema. Entonces, por favor, estamos en ese proceso, ¿verdad? De cargarles sus notas. Hace algunos días tuvimos el examen extemporáneo, entonces también estamos finalizando el proceso de calificación y yo esperaría que ya al finalizar esta semana, pues ustedes se queden con sus notas. Entonces, por favor, ya esa respuesta es general, ya no vamos a estar volviendo a preguntar eso. Y me encantaría escuchar sus preguntas acerca de la clase de hoy o bien de cualquier otro ámbito de nuestra clase. Así que dejo ahorita el micrófono libre para que podamos ir tomando la palabra, siempre por favor de manera organizada, ¿verdad?
Licenciada, muy buena tarde. Perdone ¿Cómo con una está? Buenas consulta. tardes. Disculpe, usted mencionaba algo sobre lo de la rama del derecho civil. En este Ujú, caso, por ejemplo, cuando hay una situación por pensión alimenticia, ujú. tanto la parte obligada como la demandante, no sé si en este caso también la parte demandante tiene la obligación de poder dar los alimentos a los hijos, licenciada, o en este caso solo es la parte a la que demandan. Bien, yo creo que aquí es bien importante hacer un análisis más general que específico. Si yo le doy una explicación muy específica, el problema es que hay muchas figuras civiles que usted aún no ha visto, ¿verdad? Porque obviamente atendiendo al semestre en el que va. Pero sí quisiera yo hacer referencia a dos términos muy importantes. Sujeto activo y sujeto pasivo. En el ámbito civil, Gustavo, ¿quién es el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo? El sujeto, si no estoy mal, si no me equivoco, el sujeto pasivo es la persona que fue demandada. Ujú. Y el activo es la persona que demandó. Ok, muy bien, claro, estamos muy bien. ¿Por qué es importante recordar eso? Bueno, sujeto activo, quien demanda. ¿Por qué demanda? Porque necesita y porque considera que tiene una pretensión que puede ser resuelta a su favor. ¿Quién es el sujeto pasivo? El demandado, el que recibe la acción. Entonces, la pregunta es, en esta situación a la que usted hace referencia específicamente, que es un litigio por pensión alimenticia, ¿quién va a demandar? En este caso demanda la mamá del menor. Claro, porque necesita y porque considera que tiene un derecho que ejercer y reclamar, ¿verdad? El sujeto pasivo, que es necesariamente quien recibe la acción, no fue a un juzgado a decir, miren, fíjese que yo no he cumplido y entonces quiero cumplir. No, recibió la acción. Es decir, el sujeto pasivo no va a buscarlo, sino que es contra quien se reclama una acción. Entonces, la pregunta que usted me hace es mucho más de lógica que técnica. Si el sujeto activo es quien pide y pide por dos circunstancias, porque necesita y necesariamente porque tiene un derecho que ejercer. Entonces, de alguna manera, lógicamente es la respuesta que en el caso que usted me plantea, pues deberá ser quien debe pagar, quien esté obligado en ley a hacerlo. Claro que si usted, por ejemplo, siendo el sujeto activo o la madre siendo el sujeto activo, quisiese de alguna forma no accionar, también lo puede hacer, ¿verdad? Y no ir a juicio y decir, bueno, yo voy a pagar, ¿verdad? Sino que cada persona o cada individuo que actúa en un proceso tiene una naturaleza de ser. Si usted es el sujeto pasivo, obviamente es porque no cumplió su obligación cuando pudo hacerlo. Y si usted es el sujeto activo, es porque necesita y porque tiene el derecho para ejercer, ¿sí? Entonces, creo que es mucho más de identificar los papeles. Cada quien tiene su naturaleza en el entendido de que a nadie se le va a buscar para reclamarle un derecho si esta persona no ha tenido negativa previa, ¿verdad? Eso sí es muy importante que lo analicemos. Ok, muchas gracias, licenciada, le agradezco. A usted, Gustavo, para servirle. Dígame, Daniel. Solo con dos cuestiones así rápidas, Lick. La Dígame. primera, en respuesta a lo del compañero, yo he visto en los casos de pensión alimenticia que he procurado que la mayoría de veces el criterio de los jueces es de que la madre, al ser la madre la que tiene la custodia de los menores, no puede trabajar y cuidar de los hijos al mismo tiempo, por lo que se considera que es el padre quien debe seguir suministrando el concepto de alimentos para que los menores puedan tener un nivel de vida digno. No solo de alimentos, como lo dice la palabra tal cual, sino también en todos los demás ámbitos, ropa, calzado y obviamente alimentación. Esa es una. La otra es de que cuando usted está hablando de las notificaciones, usted hablaba en la clase de que se notifica y se pide la identificación de las personas, pero en la práctica LICDA no muy es así, porque cuando a la oficina llegan muchas veces las notificaciones, ya sea recepción
Así o a se la veces ni pueden fijar persona. en puerta Sí, también. solo, Ujú, solo dice el nombre y no le ujú. piden mayor cosa a uno, quien de enterado no firma y ahí muere el asunto y muchas veces eso es violar el derecho de defensa porque algunos notarios en la mala práctica lo que hacen es que constituyen notario notificador y lo que hacen es mandar a los mensajeros a dejar las actas, las tiran por encima de las casas o las dejan ahí ni siquiera fijadas en la puerta, sino tiradas en las entradas, y después el notario va a decir al juzgado de que sí, efectivamente se realizó la notificación. Bien, yo Entonces, creo que, eso es una violación flagrante de los derechos, al principio gracias. del derecho de defensa. Gracias, Daniel. Lo veo muy oportuno, pero creo que debemos enfocarnos específicamente y qué bueno que usted hizo ese comentario porque quizás así lo interpretaron sus demás compañeros. Cuando hice referencia a las notificaciones, estaba haciendo referencia especialmente a la identificación del juzgador, a la identificación del juzgado, no necesariamente a la identificación del individuo o de la persona individual o jurídica que recibe. Claro, esas son otras circunstancias que oportunamente sí vamos a analizar en este curso, pero el principio de identificación del juzgador nos obliga a observar en notificaciones o en cualquier documento oficial emitido por órgano jurisdiccional que el órgano jurisdiccional sea el que vaya identificado, ¿verdad? No estamos hablando de la identificación de quien recibe o de quien entrega, porque eso pues ya es parte del ejercicio de notificar, de poder hacer entrega de ciertos documentos, sino que hacemos referencia a que cualquier documento que sea oficial debe ir identificado por parte del juzgado, obviamente indicando el nombre del juzgado, su competencia y necesariamente pues el ámbito del derecho que el cual cubre, ¿verdad? Entonces, es decir, usted no puede recibir una notificación que no lleve ese encabezado, ese membrete del juzgado identificándolo, ¿verdad? Entonces, le agradezco mucho, Daniel, que ha hecho sus observaciones. Me pareció muy acertada las dos, ¿verdad? En la práctica sí se da, pero sí quisiera yo reenfocar, ¿verdad? Y que nos quedara claro qué es lo que se entendió, ¿verdad? Porque nuestro principio, el principio de identificación del juzgador, no hace referencia a que se identifique quién recibe o quién notifica. No, estamos haciendo referencia a que el juzgador debe identificarse. El órgano jurisdiccional debe identificarse en cualquier documento oficial, ¿verdad? Solamente esa redirección, por favor, yo le pediría que usted la considere, porque obviamente usted es parte de nuestro curso y también los demás compañeros que probablemente hayan confundido, ¿verdad? ¿Habrá alguien más? Bien. Alguien me pregunta cómo nos fue. A la mayoría le fue bien. Vi buenas notas. De hecho, pues ya al finalizar el proceso de calificación, en la próxima clase posiblemente ya estemos hablando específicamente de el trabajo que se debe realizar para acreditar 20 puntos a su zona, obviamente, de curso. Y poder hablar también del tema de las revisiones de examen en quienes pues aplique, ¿verdad? Entonces, dada la hora, ¿verdad? Tenemos 7 menos 2 minutos, tengo yo acá, no sé qué hora tienen ustedes, pero ya los dejo entonces que puedan cambiarse de salón virtual. Les deseo a Gracias, todos licenciada. una Pase muy buena feliz tarde.